días, bienvenidos a Vidia y Ratia, bienvenidos al programa Enriquecidos por su palabra. Espero que estéis bien en este día y queremos invitarle a hablar de la escuela sabática de esta semana, siendo el tema Dios es apasionado y compasivo. Y para ello me acompañan, como siempre, Alexandra, bienvenida, ¿qué tal? Gracias, bien. Y también Ciana. Hola, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Muy bien. Ahora voy a pedir a Ciana que nos pueda guiar para comenzar con una oración. Querido Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, gracias porque estamos aquí estudiando tu palabra. Gracias por las personas que nos están escuchando. Señor, quédate con cada uno de nosotros para que podamos aprender mucho de ti en este tiempo y sobre todo para que después lo apliquemos en nuestra vida. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén, amén. Bueno, muchas gracias, Ciana. Bien, el tema de hoy es profundamente interesante porque habla precisamente de la compasión que tiene Dios por nosotros. En ese sentido estamos hablando de que Dios es apasionadamente compasivo, ¿no? Igual la palabra apasionado suena a pasión o descontrol incluso, pero no ese es el propósito. Y para introducirnos al tema voy a pedir a Alexandra que pueda leer Isaías 49:15. El texto dice: ¿Puede una madre olvidar a su niño de pecho para no compadecerse del hijo de sus entrañas? Aunque ella se olvide, yo nunca te olvidaré. Bueno, muchas gracias. Fijaros qué texto tan interesante, ¿no? Está Dios hablando en el papel de una madre. ¿Qué os parece, chicas, este texto? ¿Qué comentario podemos hacer respecto a Isaías 49:15? Pues es muy curioso porque, bueno, sabemos que el Señor, en general en el Antiguo Testamento, luego Jesús también, siempre utilizan mucho las imágenes, ¿no? Para que entendamos mejor las cosas. Y yo creo que, aunque no vayamos a entender por nuestras mentes finitas y humanas la magnitud del amor de Dios, ¿no? Lo que es. Pues claro, utiliza la imagen de la madre del hijo, que yo creo que es el amor más puro, ¿no? Que se podría Claro. encontrar aquí en el mundo. Ujú. Pues eso, el de una madre por su hijo. Y dice que Ujú. es que aún así, aunque ella olvidara, que es muy raro, pero bueno, hay casos, Ujú. que una madre abandone al hijo, lo que sea, aún así, él es que en la vida haría eso. No, Ya. no se puede contar con que él nos pueda abandonar Ujú. u olvidarnos. Exacto, Entonces es exacto. Ujú. muy potente el mensaje. Sí, es interesante porque obviamente está el tema de las emociones, de los sentimientos. Quizás podamos verlo de una manera a veces negativa, ¿no? Como que Ujú. ser muy emocional o muy sentimental, depende cómo lo decimos, eh, se puede ver como que algo anda mal ahí, en plan, no, la persona de bien es súper racional y todo lo tiene súper calculado y todo bien dirigido, y Dios no deja de ser eso, pero también está básicamente hablando de que las emociones tienen su lugar y que Dios es capaz de experimentar emociones profundas. No sé Ujú. si, Alexandra, tú piensas en Dios en ese tipo de Dios cuando piensas en Ujú. Él. Sí, a mí me parece interesante de que sí que tiene esa parte racional que has comentado, Ujú. pero también nos ha dejado en este mundo con esas emociones, esos sentimientos, para que nosotros podamos jugar con ellas y llegar a saber a qué gran magnitud puede llegar el amor de Dios. Claro. Yo creo que Ex- nunca tenemos en cuenta, ¿no? Como que Dios puede sentir. En plan, Sí, que es no algo lo, como todopoderoso sí, y... que no caes en ello. O sea, tú Ujú. simplemente vives, tú eres el ser humano emocional y ya está. Y Sí. claro, y es muy interesante Ujú. lo que dice la escuela sabática, Sí. que lo comentábamos ahora hace un momento, de que si nosotros somos hechos a imagen y semejanza y tenemos emociones, pues que él también las tenga. Ujú. ¿Sabes? En plan y lo que tú decías, de que las emociones están normalmente asociadas a cosas negativas. Y si él las tenía y nos las ha dado, si las tiene y nos las ha dado, es porque
no son negativas del todo. Eso sí, claro, está todo pervertido por el pecado, etcétera. Nosotros las tenemos pues descontroladas Claro. y acaban haciendo que actuemos mal la mayoría de las veces. Sí. Pero ¿cómo es que las emociones efectivamente siempre se asocian a cosas negativas? En este Ujú. caso, pues Sí. vemos que Dios no se equivoca, entonces Ujú. pues tampoco están tan mal. Claro. Ya. Pues en este contexto de Isaías, pues también usa una madre, ¿no? Padre-hijo, la relación padre-hijo, madre-hijo, es, en primer lugar, para hacer énfasis de la compasión que siente Dios hacia la situación, ¿no? Del ser humano. Ujú. Porque sabe que el ser humano pues, se encuentra en un sentido en una situación bastante delicada, complicada, y como cualquier padre, básicamente eso quiere decir Dios, como cualquier padre que si su hijo o su hija están pasando por un momento muy difícil, Ujú. se va a compadecer. Es que No hay otra. no hay otra manera en Ujú. que Dios nos vea, ¿no? Ujú. Entonces, en ese sentido, quiere hacer énfasis aquí Isaías y en general la Biblia, ¿no? Ujú. Con la base siendo siempre ese amor, ¿no? Ujú. Y que la pasión o las emociones tienen lugar en eso. Obviamente no es una pasión como decías, Tiana, descontrolada, como a veces tenemos los seres humanos, ¿no? Cuando hay demasiadas emociones es cuando uno pues pierde el control y pierde la racionalidad. Aquí es unas emociones vertidas con racionalidad, pero también entendiendo la situación, ¿no? Del ser humano. Así que el lenguaje es muy bonito, ¿no? El lenguaje que usa es no sé si, bueno, queréis comentar del tema, pero es ese lenguaje visceral, ¿no? El lenguaje profundamente visceral de que como la madre que el hijo salió De sus de entrañas, sus sí. entrañas, de esa manera Dios nos ve a nosotros. O Ujú. sea, ¿cómo creéis que ayuda esta visión a Dios para la predicación del Evangelio, ¿no? Ujú. No sé si os viene algún ejemplo a la cabeza, pero ¿qué queréis comentar de este tema, ¿no? De esta visión de Dios, ¿no? Cuando Ujú. alguien igual en el trabajo, en los estudios, en lo que sea que hagamos, denuncia que ese Dios es solo de odio, no. Ujú. Ujú. ¿No? Esta imagen, ¿creéis que nos puede ayudar de alguna manera en la manera de presentar a Dios? A mí me da la sensación de que, como has dicho, es muy profundo, o sea, llega a tal magnitud de compararse con una madre cuando da a luz, o sea, ese dolor. Tienes que tener en cuenta que a Dios también le duele. Es de Dios quien procede ese amor, encima es mucho más grande de lo que podemos imaginar. Y no, también la imagen del padre. ¿Qué padre? Ujú. Claro, aquí creo que, bueno, ninguno de los tres somos, ¿no? Padre o madre, pero hemos visto, ¿no? En nuestra experiencia de Ujú. vida, como cuando un padre, el hijo, también camina en el camino que el padre quiere, pero en el Sí. buen sentido, ¿no? No nos Ujú. referimos a un padre controlador o una madre Ujú. controladora, pero cuando el hijo avanza, progresa, hace bien Ujú. las cosas, que, no, ¿cuál es el sentimiento del padre? En plan, está, Orgullo, o sea, se le nota en la claro. cara, en los ojos, el brillo de los ojos ya es que... Ujú. Incluso ahí en Jeremías, ¿no? Sale eso de mi hijo precioso, ¿no? Sí. El Ujú. niño en quien me deleito, ¿no? Es como el, el papá o la mamá que se le cae la Oh. baba cuando su Sí, hijo, su hija que lo ha estado sí, criando desde que nació, ¿no? sí. Y ha pasado todo el rato cuidando de él y cuando hace bien las cosas. Ujú. Pero la situación es un pelín triste porque aquí en uno de los días vuelve a tocar el tema de Oseas, ¿no? Y hay Ujú. una clave, hay un texto que yo me imagino, ¿no? Si esta es la visión de Dios y luego fijaros cómo se expresa Dios. Dice, ve y cásate con una mujer fornicaria y engendra hijos de fornicación, porque el país se está prostituyendo, apartándose del Señor, ¿no? O sea, Ujú. como ese padre que lo ha dado todo, o lo da todo, y es todo amor, de la misma manera, cuando ve, ¿no? A los hijos fallar, Ujú. apartarse, pues o sea, ese es el dolor, Sí, ¿no? Ese es sí, el dolor. sí, sí, sí. Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta Ujú. en todo momento. Ujú. Vosotras os habéis, os ha pasado de alguna vez por una situación incómoda, dolorosa,
que os duele el estómago, que se os vayan las ganas de comer. Sí, Sí. absolutamente. Sí, sí, hay gente que le pasa todo lo Sí, contrario, sí, pero a mí por lo menos sí me pasa que de estar tan mal y pues eso que te duela el estómago. el estómago, de que pase algo y que te haga pues Ujú, eso. Pero en este caso es muy curioso Ujú. porque habla de cosas fisiológicas ya tanto como para lo malo como para lo bueno, ¿no? Utiliza el lenguaje también muy visceral en cuanto al amor y claro, ahí se ve un poco, pues eso, porque tú nunca te pones a pensar de que el Ujú, Señor puede sentir tanto. tanto como ujú. para, ¿sabes? Que, no sé. Sí, a mí eso es lo que más me sorprende, ¿eh? Cuando uno profundiza en este tema, cuán, ¿no? Estar hablando de los sentimientos o de la Ujú, profundidad de las emociones de Dios, ¿no? Normalmente, pues seguramente la mayoría pensamos en un Dios, en Dios de una manera más racional, ¿no? ujú, ¿Dónde está la prueba o la vida de Jesús? Pero bueno, pero pensar de esa manera tan relacional, incluso al principio puede chocar y hay gente que se puede sentir incómoda ujú. en tratar a Sí, Dios de manera tan cercana sí. en una figura que nos es tan familiar como la figura padre-hijo o madre-hijo, ¿no? Sí, bueno, Sí, pero es que esto también es muy importante para entender Claro, la compasión que él tiene por su pueblo, ¿no? ujú, ahí Que está. está constantemente perdonando. Pues porque pues, venimos de todo esto. esto, de todo este amor tan profundo, ¿cómo no va a perdonarte, ¿no? Lo dice en... Estábamos hablando de Oseas, en Oseas, por ejemplo, 11:8, dice, ¿cómo podré abandonarte, oh Efraín? Te entregaré yo, Israel. ¿Cómo podré yo hacerte como Adma o ponerte como Zeboim? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. O sea, Ujú, Uf, mm, entendemos, es importante entender la magnitud del amor de Dios o tratar de entenderla para entender cómo puede ser que esté constantemente perdón. perdonando. Lo ujú. veremos más adelante también, hablaremos de Jonás, que también hablamos anteriormente en otras lecciones, que se le reclama a Dios un poco, ¿no? Ujú, Porque es que sabía que les ibas a perdonar y no quiero, ¿quieres? pero es que, pues es Claro, que el amor de Dios es Es así, muy es tan, grande. tan grande por nosotros que nos perdona y fallamos y el pueblo de Israel fallaba y aún así pues se les claro. perdonaba. Eso es clave, ¿no? De no pensar que la misericordia de Dios va en contra de la justicia de Dios. Ujú, O sea, el tema, y ojalá que esto lo tengamos claro y lo dejemos claro, es cómo, cómo ver de esas dos formas a Dios, ¿no? ujú, De que su misericordia no anula la justicia, ¿no? El amor de Dios eso. no choca contra su justicia, sino que van de la mano de una manera bien explicada. Ujú, Para avanzar un poco con el tema, también Jesús mismo, por su boca, ¿no? Expresa eh, de formas tan familiares, ¿no? De formas tan cercanas, su ujú, compasión hacia el pueblo, ¿no? ujú, Eh, Segunda de Corintios 1:3 incluso dice, ¿no? Padre de compasión y Dios es todo consuelo, ¿no? Se usa siempre ujú, estas imágenes, ilustraciones para describir la compasión de Dios, porque si hablas de compasión, 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 pero no la describes o no la... Claro, al final puede ser un pelín abstracto, ujú, pero hay una manera en la que Jesús se expresó también de una forma muy interesante, que sería en Mateo 23. ujú, ¿Cómo se expresa ahí Jesús? Fijaros cómo lo dice. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus pollos bajo sus alas y no quisiste? ujú, Este texto junto al otro de Isaías que hemos leído, ¿no? Me conmueve profundamente. Incluso ujú, a mí la imagen de Jesús ah, lamentándose frente a ujú, Jerusalén es una de las cosas que me conmovió profundamente y fue clave para mi conversión hace años, ¿no? Leyendo el conflicto de los siglos, porque precisamente empieza con este texto. Jesús lamentándose frente a Jerusalén, ¿no? Ujú, sí. Cuántas veces cuánta paciencia os he tenido, ujú, cuántas veces os he querido ujú, rescatar, traer, y usa justo esta imagen, ¿no? De una gallina. Creo ujú. que todos podemos visualizar una Sí, imagen, una foto, ¿no? De una gallina en la lluvia y los sí. polluelos ahí bajo sus alas, ¿no? O cualquier ave, pero en este caso, Ujú, pues. Y fijaros qué imagen tan
familiar y tan interesante de Jesús, ¿no? Que Jesús está comparándose a la gallina Mira, y sus polluelos, ¿no? sí. No hay mayor ejemplo de gran amor compasivo de Dios por sus criaturas que lo que hizo Jesús mismo, ¿no? O Ujú. sea, entonces Jesús sabe lo que es el amor de Dios porque Él lo expresó De esa manera. de esa manera y dándolo todo, ¿no? O Ujú. sea, poniendo, eh, poniendo todo el empeño para aguardar a Ujú. su pueblo, para que su pueblo lo escuche. Ujú. ¿Y cuál es el énfasis? ¿Cómo termina este texto? Y no quisiste. Existéis. Y no quisisteis. Ojalá que esto Ujú. no nos ocurra, ¿verdad? Ujú. Y ahora vamos para ir terminando, vamos a hablar de un tema también muy interesante. ¿Es Dios un Dios celoso? ¿Qué pensáis? Ujú. A la Biblia describe, ¿no? Por ejemplo, en Deuteronomio, dice, Ujú. Dios es fuego consumidor, es Dios celoso, ¿no? Ujú. Y esta creo que es la imagen más que más viene a la mente del Dios del Antiguo Testamento, tanto que Sí. incluso hay mucha gente que el Dios del Antiguo Testamento y el Nuevo creen que es diferente, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Sí. ¿Creéis que Dios es celoso entonces? Hombre, es que serlo lo es. Él mismo se Sí, define así como el dios celoso. Pero claro, ¿qué pasa? Que nosotros tenemos otra concepción. claro, para nosotros los celos son los celos humanos que Ujú, están completamente Ujú. mal y tal, pero en este caso, pues teniendo en cuenta que estamos hablando de todo este amor que él tiene, todo lo que él quiere, que estemos cerca suyo para que nos vaya bien, que es lo que hemos estado hablando ujú, en todas estas Ujú. lecciones, pues efectivamente, él lo que quiere, o sea, este celo es en respuesta, pues efectivamente, a nuestra constante infidelidad, por así decirlo. claro. Ujú. Y él es que lo contrario, estos celos es que son todo lo positivo, porque es que aún así te sigue queriendo a su Ujú, lado. claro. Ujú. Entonces, pues Sí. es muy distinto. Fijaros, por un lado dice en Deuteronomio que Dios es celoso y Ujú. luego por otro lado en 1 Corintios 13:4 dice que el amor no es celoso. Entonces ahí parece casi como que Una hay dicotomía. una contradicción, sí, Ajá. una Sí. dicotomía en cuanto a Dios. Ujú. Bueno, celos, ¿no? Ujú. Fijaros, como tú dices, Tiana, sí que existe la posibilidad de tener celos buenos. Sí. Ahora, ¿cuáles son los celos buenos? ¿Cómo lo describes? ¿No? Bueno, pues no sé yo si nosotros seremos Pues capaces de entonces, tenerlo. yo a explicar. Bueno, yo creo que el ser humano puede tener celos buenos, pero ¿cuál serían, no? Para... Y luego ya pues terminamos cómo Dios lo expresa, ¿no? Cómo Ujú. casamos estas dos ideas. Pero Ujú. cómo el ser humano puede ser celoso de una manera positiva. De una manera positiva. Claro. A mí no se me ocurre, la verdad. Pues no sé, trayendo algo bueno consigo, no sé. Ahí en la lección aparece que los celos que tiene Dios son buenos Ujú, a la perspectiva de lo que siente él, claro. pero porque lo que habías comentado, que él quiere una relación exclusiva con nosotros. Entonces Ahí ahí está. está. La palabra Ahí está exclusividad. Claro, es Claro. que en este caso no puedes servir a dos señores. Entonces Ujú. nosotros o Dios o no O Dios. nosotros. O sea, es así. En Claro. este caso es o estás con él o te pierdes. Sí, sí, sí. Suena Sí. mal, pero es así. Yo creo que en ese sentido quiere nuestra Exacto, salvación y exacto. ya En está. ese sentido se usa el concepto de celo. En el sentido, como dices Alexandra, de exclusividad. De que Ujú. Dios quiere una relación exclusiva, como todo buen esposo quiere una Ujú. relación exclusiva con su Sí. esposa, ¿no? O todo buen Ujú. padre, madre, una relación paternal exclusiva, Claro. ¿no? Sí. Imagínate, Sí. imagínate que uno va, pues, hoy eres mi padre, mañana ni me acuerdo de ti, Ya. o al revés, ¿no? Sí. O que los padres un día dan señales de vida, Sí. luego no. En ese sentido, Dios no concibe una relación Ujú. así. Dios concibe una relación basada en el amor y es verdad que vamos a leer primera de Corintios Ujú. 13 del 4 al 8 y con esto ya vamos terminando por hoy, pero vais a ver cómo describe ahí el amor, ¿no? Primera de Corintios 13 del 4 al 8. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. No se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Ujú. ¿El 8 también quieres? Sí, el 8 también.
El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará. O sea, que el amor es el centro de todo. Y debería ser el centro también de todo cristiano, ¿no? Para mostrar el amor de Dios al mundo. Estamos aquí como cristianos para eso, ¿no? Para mostrar que Dios está profundamente afectado por las penas de las personas, de su pueblo, y que está dispuesto a escuchar, responder y sobre todo consolarnos. Y ese es el amor que nos da y el amor que desea recibir de vuelta, ya que quiere una relación exclusiva, ¿no? No quiere compartirte con nadie, pero en el buen sentido, ¿no? No en el sentido egoísta. Y quiere hacer eso porque es la única manera en la que uno puede aceptar la vida, ¿no? La vida eterna que nos regala. La única manera de aceptar esa vida eterna es poniendo nuestra vida en las manos de Jesús, de Dios, y que Él nos guíe en esta vida. Así que, bueno, con esto terminamos, queridos amigos, y gracias por haber estado ahí y nos estamos ahí en la próxima. Hasta luego.